vamos a estar hablando sobre la autobiografía de Irene de Silvina Ocampo. La autobiografía de Irene es una novela breve de tono fantástico y perturbador, narrada en primera persona por una niña llamada Irene, que cuenta su vida desde la infancia. Pero no se trata de una autobiografía en sentido realista, sino más bien de una ficticia, llena de elementos extraños, ambiguos y oscuros. ¿De qué se trata? Irene vive en una casa antigua y misteriosa con su familia, pero pronto el relato se vuelve inquietante. La protagonista muestra una mirada distorsionada del mundo, mezcla recuerdos con fantasías y su percepción de los hechos es inquietante y hasta siniestra. Aparecen temas como la soledad, la crueldad infantil, lo fantástico, lo siniestro y una constante ambigüedad entre lo real y lo imaginado. A medida que avanza la historia, la narración se vuelve cada vez más extraña y la identidad de Irene se dibuja. Se sugiere que puede estar muerta o que su mente está fracturada, lo que da lugar a múltiples interpretaciones. Se juega con la idea de dobles, el tiempo detenido y lo sobrenatural. Bueno, yo voy a hablar de la autobiografía de Irene y cómo se relaciona con lo fantástico según lo que plantea Jackson. Jackson dice que lo fantástico aparece cuando se rompe la lógica de lo real y se genera una ambigüedad. No sabemos si lo que sucede es algo sobrenatural o si es producto de una mente perturbada. Esa duda constante es lo que genera vacilación. En el cuento de Ocampo hay varias vacilaciones y algunos ejemplos son no sabemos si Irene está viva o muerta, se habla de un estado como fuera del tiempo y del mundo. Hay momentos en los que parece que todo lo que cuenta lo hace desde el más allá, como si estuviera en un limbo. También hay una confusión entre tiempos y espacios, el pasado y el presente se mezclan todo el tiempo y aparecen cosas extrañas en situaciones normales. Por ejemplo, encerrar personas, la idea de los dobles o cómo se trata a un cuerpo sin vida con total naturalidad. Además, el cuento muestra rebeldía, algo que Jackson también destaca en lo fantástico. ¿Por qué? Porque rompe con la lógica, pone en duda la infancia como algo inocente y no sigue las reglas del realismo. Lo fantástico, en este caso, sirve para cuestionar lo que entendemos como normal. La identidad de Irene también es ambigua. No sabemos si está viva, si es real, si recuerda lo que pasó o si lo inventa. Por eso, la autobiografía de Irene nos hace dudar todo el tiempo y esa duda es lo que la vuelve tan interesante dentro de lo fantástico. Bueno, también voy a hablarles de cómo se construye y se rompe el efecto de realidad en la autobiografía de Irene. Al principio del cuento todo parece normal. Hay muchas descripciones concretas de la casa, de la familia, de los objetos. Se siente como si Irene estuviera contando recuerdos reales de su infancia. El lenguaje también ayuda, es claro, sencillo y hasta inocente. Pero de a poco todo empieza a volverse raro. Aparecen cosas que no encajan, duplicaciones, personas que desaparecen sin explicación y un tono que se vuelve cada vez más inquietante. Lo más fuerte es que Irene cuenta cosas perturbadoras, como encierros o muertes, con total naturalidad. Eso nos desconcierta, porque parece no sentir nada. Y así, lo cotidiano se vuelve siniestro. El lector ya no puede confiar en lo que cuenta Irene, y se rompe ese efecto de realidad que al principio parecía tan firme. Y por último, voy a hablar de dos cosas muy importantes en la autobiografía de Irene. Cómo aparece lo fantástico y cómo se aplica la teoría del iceberg. Primero, ¿qué desencadena la aparición de lo fantástico? Bueno, en este cuento no hay un solo momento donde aparece lo raro. Lo fantástico se va filtrando de a poco. Desde el principio, la voz de Irene ya es extraña. Tiene un tono raro, como si no estuviera del todo en este mundo. Pero todo se intensifica cuando empieza a hablar de su cuerpo, de qué siente en otro plano y sobre todo cuando se confunde con su doble. También la memoria y el tiempo están distorsionados. Todo el cuento da la sensación de que hay algo que no está bien, pero no se explica claramente, y eso ya genera una inquietud. Ahora, sobre la teoría del iceberg, que es de Hemingway, esta teoría dice que en un texto lo más importante no se dice directamente, sino que está escondido, como debajo de un iceberg. En la autobiografía de Irene nunca se dice de forma clara si Irene está muerta, si está loca o si está soñando, o si está en el más allá. Todo lo raro se muestra pero no se explica, y eso genera un efecto fuerte en el lector. Nos sentimos incómodos, desconcertados y nos obliga a interpretar. Es como si el cuento gritara desde lo que no se dice. Lo perturbador está justo ahí, en lo que no se nombra. Según Bakhtin, la menipea es un género literario que combina lo alto y lo bajo, lo serio con lo grotesco. Es un tipo de relato que permite romper las jerarquías tradicionales, mezclar registros y provocar una inversión de orden establecido.
Está muy vinculado con la lógica del carnaval, donde las normas se suspenden, los roles se invierten y lo absurdo se vuelve posible. En el cuento que analizamos, esta lógica menipeica aparece claramente. Irene, una niña, narra con total naturalidad situaciones siniestras. Lo infantil y lo macabro se entrelazan. Lo bello convive con lo grotesco, y lo que debería ser familiar o seguro, como la casa o la familia, se vuelve amenazante. El relato subvierte el orden lógico del mundo. Los niños son crueles, los adultos están ausentes o desdibujados y la realidad parece funcionar bajo otras reglas. Hay una sensación de carnaval mental, un espacio donde todo puede invertirse y nadie tiene control. La lógica se disuelve y lo cotidiano se vuelve inquietante. Aunque muchos de estos temas no se explicitan, están siempre presentes, como bajo la superficie de un iceberg. La muerte, por ejemplo, aparece como algo constante pero nunca del todo nombrado. También hay un signo de fractura o locura, del yo, de encierro físico y psicológico, de pérdida de identidad. La infancia deja de ser un espacio de inocencia para volverse oscura, extraña, y se sugiere una disociación entre cuerpo y alma, entre lo que es y lo que se dice ser. Respecto al final, no hay una resolución clara. La vacilación se mantiene hasta el último momento. No sabemos si Irene está viva o muerta, si lo que cuenta ocurrió de verdad, fue soñado o imaginado. Esto es característico del género fantástico. Como lo define Todorov o Jackson, lo ambiguo no se resuelve, queda abierto. Todo esto genera una experiencia de lectura muy particular, desconcentrante, inquieta. Como lectores, sentimos que estamos atrapados en una mente extraña. Hay algo que no encaja, pero no podemos señalar exactamente qué. La lectura es ambigua, tensa y nos invita a releer para captar eso que no se dice, pero que está todo el tiempo latiendo detrás de las palabras. Bueno, a nosotras nos gustó mucho. Es un cuento raro e inquietante y que te deja con más preguntas que respuestas. Lo que más nos impactó es cómo algo tan corto puede generar tanta duda y extrañeza, como si estuviera leyendo los recuerdos de alguien que tal vez ya no está vivo o nunca existió del todo. Que no te da todo servido, te hace pensar, imaginar y releer. Recomiendo este cuento si te gustan las historias fantásticas, misteriosas y con un toque oscuro. Bueno, ahora voy a contar quién fue Silvina Ocampo. Silvina Ocampo fue escritora, poeta, cuentista y artística plástica argentina. Su obra combina lo fantástico, lo siniestro y lo poético con una sensibilidad única para explorar la infancia, la crueldad, el deseo y lo oculto. Nació en una familia aristocrática de Buenos Aires. Fue hermana de Victoria Ocampo, fundadora de la revista Sur. Fue gran amiga y colaboradora de Jorge Luis Borges. Los tres formaron un triángulo literario fundamental. Y ahora voy a contar algunas obras destacadas. La primera fue La Furia, que fue en 1959. La segunda fueron Los días de la noche. La tercera fueron Las invitadas, La casa de azúcar y El pecado mortal. Y la cuarta fue la autobiografía de Irene.